Buen día, maestro. Mi equipo está conformado por Herrera Sáinz Perla y Valerio Carmona Jania Misaday. Somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, región Teciutlán, de la carrera Medicina General y Comunitaria, presentando el tema tráfico vesicular intracelular. En la materia células y tejidos, por el biomédico Saúl Arturo Ríos Cano. Bueno, el transporte vesicular es el flujo intracelular de partículas y llamadas vesículas. Es un movimiento de membranas celulares internas a través de movimientos e interacciones llamadas marcadores de membrana, que será por ellos donde pasará todo lo que va a ir directamente a la membrana. Las vesículas mueven y direccionan grupos moleculares de manera bidireccional, es decir, en ambos sentidos. Y es regulado a nivel celular y renovar células viejas. Para hacer vesículas, las moléculas tienen que ser específicas y son recubiertas. Las funciones de las recubiertas es concentrar proteínas determinadas de la membrana en una región especializada, que es la membrana de la vesícula, y moldear la vesícula en formación, es decir, darle forma de globo o circular y darle sostén también. Hay tres tipos de vesículas. Son las recubiertas de clatrina, recubiertas de COP1 y recubiertas de COP2. Las recubiertas de clatrina salen del complejo de Golgi, llevan proteínas hacia el otro lado. Las de COP1 son proteínas periféricas en la superficie de las vesículas. COP2 libera proteínas fuera de la célula y ellas se mueven dentro del complejo de Golgi, es decir, sin salir de él. Hay proteínas de anclaje y receptores de transporte y se clasifican de acuerdo a su marcador molecular. En esta imagen se puede observar las recubiertas tanto de clatrina, COP1 y COP2. Se ve que COP2 está en el retículo endoplasmático, mientras que COP1 se encuentra en el complejo de Golgi y la clatrina se encuentra en las vesículas. Y bueno, el retrómero es un complejo multiproteico que se ensambla en los endosomas. Son por tres requerimientos que se han de cumplir simultáneamente, que es un detector de coincidencia, que solo se ensambla en el lugar y momento adecuado. Su anclaje es por PIP, que son fosfatoinositoles, que marcan a las proteínas para formar vesículas específicas. El PIP es producto de PIP quinasa y PIP fosfatasa, que son enzimas. La GTPasa y PIP fosfatasa y dinamina aportan al desprendimiento de la vesícula. Bueno, los fosfoinositoles son fosfolípidos de inositol que por regla generalmente son menos del 10% de los fosfolípidos. En una membrana tienen importantes funciones reguladoras. Pueden seguir ciclos rápidos de fosforilación y desfosforilación en la posición 3, 4 y 5 del grupo inositol, que producen varios tipos de fosfoinositoles, que es el PIP. Tienen una interconversión de fosfatidilinositol Pi y del PIP y están muy compartimentadas en los diferentes orgánulos de la ruta endocítica y la ruta biosintética secretadora, y se encuentran diferentes tipos de PIP y PIP quinasa y PIP fosfatasa. En el que el control local de PIP y de PIP quinasa y fosfatasa pueden ser usado como un mecanismo de control rápido de unión de proteínas en una membrana de región de
o en una región de membrana. La producción de un tipo particular de PID permite juntar proteínas que contengan regiones de unión específicas en ese PID. Y así estas proteínas de unión de PID contribuyen a regular tanto la formación de vesículas como otras etapas del transporte de membrana. La separación de las vesículas y el desprendimiento de la cubierta. Bueno, como antes mencionado, había 3 tipos de cubiertas. Cuando se está formando una vesícula recubierta de clarina, unas proteínas citosólicas solubles entre las que se incluyen la dinamina, se ensamblan formando un anillo alrededor del cuello de cada una de las vesículas. En el proceso de separación se juntan mucho las dos capas no citosólicas de la membrana y se fusionan sellando la vesícula. Para esta función, la dinamina recluta otras proteínas de los cuellos de la vesícula en formación que junto con la dinamina contribuyen a deformar la zona de la membrana y distorsionan directamente la estructura de la bicapa lipídica, cambiando su composición por la acción de enzimas modificadas, de lípidos o mediante ambos mecanismos. Las GTPasas monoméricas controlan el ensamblaje de las cubiertas. Las células tienen mecanismos adicionales para regular la formación de las cubiertas y son las GTPasas de control de reclutamiento de la cubierta que controlan el ensamblaje de cubierta de clatrina en los endosomas y la de cubierta COP1 y COP2 en el complejo de Golgi y las membranas del retículo endoplasmático. Actúan como interruptores moleculares que oscilan entre un estado activo unido a GTP y un estado inactivo unido a GDP. Hay 2 clases de proteínas que regulan el paso de uno a otro estado, que están los factores intercambiadores de nucleótidos de guanina, que son los GEF por sus siglas en inglés, y las proteínas inactivadoras de actividad GTPasa, que es la GAP por sus siglas en inglés. Los GEF son los que activan a las proteínas al catalizar el intercambio de GDP a GTP, y las GAP son las que inactivan las proteínas activando la hidrólisis del GTP unido a GDP. Las GTPasas de reclutamiento de la cubierta son miembros de la familia de las GTPasas monoméricas, las cuales incluyen a las proteínas AR, que son responsables tanto del ensamblaje de las cubiertas COP1 como de la clatrina en el complejo de Golgi, y las proteínas AR1 responsables del ensamblaje de las cubiertas COP2 en la membrana reticular del retículo endoplasmático. Las vesículas de transporte pueden tener diferentes formas y tamaños, las cuales pueden ser esféricas, tubulares o de formas irregulares, y se forman a partir de regiones cubiertas especializadas de la membrana de origen. Las proteínas RAP guían el direccionamiento de las vesículas. Todas las vesículas presentan marcadores de superficie que las indican como su origen o su tipo de carga. Las membranas dianas representan receptores complementarios que reconocen a los marcadores apropiados. Está controlado por 2 tipos de proteínas, las proteínas RAP y las proteínas SNARE. Las proteínas RAP dirigen la vesícula o puntos específicos sobre la membrana diana adecuada, y las proteínas SNARE participan en la función de las bicapas lipídicas. Cada una de las proteínas RAP se asocia con uno o más orgánulos membranosos de la vía biosintética secretadora o en la endocítica.
Las proteínas RAD se especializan o los toman como marcadores moleculares ideales para identificar cada uno de los tipos de membrana y para dirigir el tráfico vesicular entre ellas. Y las proteínas RAB desempeñan un papel importante en el transporte de vesículas. Las GTPases de reclutamiento de las cubiertas, las proteínas RAB oscilan entre la membrana y el citosol y regulan la unión reversible de complejos proteicos entre la membrana. Y cuando están unidas a GDP son inactivas y se encuentran unidas a otra proteína, que sería la GDI. En su estado unido a GTP son activas y se encuentran estrechamente unidas a la membrana de un orgánulo o de una vesícula de transporte. Cuando están en estado unido a GDP, las mantienen solubles en el citosol, y cuando están unidas a GTP, están ancladas en la membrana a través de un lípido hidrofóbico y se une a otras proteínas que son los efectores de RAP, que facilitan el transporte vesicular y el reconocimiento de membrana y la fusión. La estructura de los efectores de RAP varían mucho de una proteína a otra. Algunos efectores RAP son las proteínas motoras, las cuales propulsan vesículas a lo largo de los filamentos de actina o de microtúbulos hacia su diana apropiada. Y las proteínas de unión, las cuales unen largas estructuras filamentosas que actúan como hilos de pesca que se extienden uniendo dos membranas separadas a más de 200 nanómetros. Los efectores de RAP también pueden interactuar con las proteínas SNARE y acoplar al anclaje de la fusión. En esta imagen se puede ver cómo es el anclaje. Muestran sobre la membrana diana y se puede ver las formas de unión, la de anclaje y la de fusión que llegan a la membrana diana. Las proteínas SNARE. Las proteínas SNARE o simplemente SNAR catalizan las reacciones de función de membrana en el transporte vesicular. Son proteínas transmembrana que existen como parejas complementarias con V-SNARE que se encuentran en la membrana de vesículas y las T-SNARE que se encuentran en las membranas diana. Forman complejos estables con trans-SNARE que aproximan las dos membranas hasta que sus capas lipídicas pueden fusionarse. Para que el transporte vesicular se produzca con normalidad, la vesícula de transporte deben incorporar las proteínas SNAR y las RAP apropiadas. Los complejos que se han de disociar antes de que las SNARE puedan participar en nuevas rondas de transporte se deben a una proteína esencial que se denomina SNF, que oscila entre las membranas y el citosol catalinizado en el proceso de desamblaje. Y el requisito de la reactivación de SNARE mediante la proteína NSF para la disociación de los complejos SNARE ayuda a evitar que las membranas se fusionen de forma indiscriminada. Y bueno, el transporte desde el retículo endoplasmático a través del complejo de Golgi. Las vesículas formadas anteriormente van al complejo de Golgi. En este las proteínas se modifican y se direccionan, así como también se sintetizan carbohidratos. De retículo endoplasmático al complejo de Golgi
interactúan bidireccionalmente, que es en ambos sentidos y en ambos organelos. Para que las proteínas inicien su vía biosintética secretora, que es del retículo endoplasmático al complejo de Golgi, son empaquetadas en pequeñas vesículas de transporte recubiertas de COP2, que son formadas en lugares de salida del retículo endoplasmático, los cuales carecen de ribosomas unidos. Algunas de estas proteínas son las lepticinas. La más principal es la ERGIC53, que es el transporte de factores de coagulación, que es el factor 5 y el factor 8. Para que las proteínas salgan del retículo endoplasmático, deben estar correctamente plegadas y ensambladas, o de no ser así, permanecen en el retículo endoplasmático unidas a unas proteínas que se llaman chaperones, que es el VIP y la calnexina. Estas proteínas chaperones bloquean las señales de salida, es decir, que impiden que las proteínas, por decir mal hechas, pasen al complejo de Golgi y asimismo puedan regresar a reciclaje y puedan ocuparse para alguna otra situación. Y bueno, la fusión homotópica es cuando las vesículas pasan del retículo endoplasmático al complejo de Golgi, formando una vesícula grande junto con proteínas SNAR, tanto T-SNAR y B-SNAR por igual. La vesícula enorme actúa como un contenedor o un acarreador que llevará el contenido de las proteínas del retículo endoplasmático al complejo de Golgi a través de un microtúbulo que los irá redireccionando. Las vesículas liberadas al complejo de Golgi son recubiertas por COP1. Hay un transporte de recuperación que se usa en casos necesarios y se utiliza después de estar en complejo de Golgi. Las vesículas que no funcionan irán de regreso al retículo endoplasmático para que éste forme nuevas vesículas. Las proteínas solubles residentes, que es VIP, también se presentan una secuencia de recuperación, que es lisina, aspartagina, glutamato y leucina, que no interaccionan con COP1 y para regresar al retículo endoplasmático se realiza a través del receptor KEDEL, el cual tiene una afinidad alta por proteínas solubles pero solo en Golgi, pero al llegar a retículo endoplasmático pues pierde esta afinidad por ellas. Y ahora el complejo de Golgi. Este está formado por una serie de compartimentos delimitados por membranas denominados cisternas, que estarán ensamblados de forma aplanada. En estas cisternas se llevan a cabo movimientos post-traduccionales. Cada filamento de Golgi se llama dictosoma y está formado de 6 a 4 cisternas. Cada uno tiene dos caras distintas, una cara cis y una cara trans. La red cis-Golgi son túbulos procedentes de retículo endoplasmático rugoso y se ven como una forma de entrada. Y por otro lado, la red trans-Golgi son destinos a superficies celulares u otros compartimentos y se ve como una salida. Y bueno, en esa imagen se puede observar tanto la cara cis y la cara trans. En la parte superior se encuentra la cara cis y en la parte inferior la cara trans. Y en medio se puede ver lo que es el complejo de Golgi. Y también se pueden observar las cisternas, tanto las superiores son cisternas cis, las de en medio son cisternas medias y las inferiores son cisternas trans. La glucolización de proteínas ocurre en retículo endoplasmático en su porción amino y en el complejo de Golgi ocurre donde hay secuencia de aminoácidos.
Esto ocurre a través de unas enzimas que son capaces de leer las secuencias de aminoácidos. Las primeras enzimas estarán en cis, que cataliza las primeras etapas, y en trans, que cataliza las últimas etapas. En el complejo de Golgi es abundante en células secretoras, principalmente las mucosecretoras. Las proteínas residentes del complejo de Golgi todas son transmembrana, que incluyen glucosiladas y glucosiltransferasas. Las cadenas de oligosacáridos son procesadas en el complejo de Golgi. Hay oligosacáridos complejos que inician con un oligosacárido agregando un azúcar en el retículo endoplasmático y oligosacáridos ricos en manosa, que forman oligosacáridos nuevos en distintos lugares. Uno principal es el ácido siálico, que es el único azúcar con una carga negativa y va a conferir a la proteína esta carga negativa para que así pueda desplegarse de una manera distinta. Los proteoglucanos se ensamblan en el complejo de Golgi y es añadir un azúcar a las proteínas. Se pueden añadir a grupos hidroxilo, serinas o treoninas. Está la N-glucosilación y la O-glucosilación, que es catalizada por grupos de enzimas, azúcares y nucleótidos en el lumen del complejo de Golgi. Pueden añadir azúcares y aminoácidos, como principalmente se agrega primero la N-acetilgalactosamina y de ahí se pueden añadir de 10 azúcares o incluso más. Y bueno, las proteínas más glucosiladas son las mucinas, que son secretoras de moco, y estas se encuentran principalmente en el sistema digestivo, respiratorio y urinario, seguidas por las núcleos de proteoglucanos, que implican la polimerización de una o más cadenas glucosaminoglucano. Los azúcares incorporados a esta son altamente sulfatados, y el sulfato proviene de PAPs. Y finalmente, el propósito de la glucosilación es volver solubles a las proteínas a través de, como mencioné anteriormente, de la carga negativa. Es decir, que la carga negativa es la que le da esa solubilidad a las proteínas. Bueno, muchas gracias.